¿Qué tal? Mi nombre es Aldo Parada y este es el video suplementario para la evidencia 2, que pretende responder a tres incógnitas. La primera siendo mencionar algunos virus similares al SARS-CoV-2 en el mundo. La segunda siendo tratar un poquito más el tema de los coronavirus reportados en otras especies que puedan ser similares al SARS-CoV-2. Y finalmente una reflexión respecto a la situación actual pues cómo la están pasando las comunidades de bajos recursos y qué podríamos hacer o qué propuestas podríamos generar que podrían ser relevantes para estas personas. En primera, los coronavirus son un tipo de virus, obviamente, caracterizados por tener lo que parecen espigas, picos, con forma de coronas en su superficie. Es de ahí que adquieren ese nombre de coronavirus. Eh, Particularmente y obviamente el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 pertenece justamente a esta rama de los coronavirus. Adicionalmente, hemos tenido brotes de virus que pueden compartir síntomas o que pueden compartir estructuras similares a las del SARS-CoV-2, como lo pueden ser la influenza, el SARS-CoV-1 original y el MERS-CoV. A continuación se presenta una tabla que compara algunos de estos, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Si damos una ligera ojeada o simplemente vemos de forma superficial la tabla, pues vemos que estos tres virus tienen características muy similares. Ambos pertenecen a la familia de Coronaviridae, como podemos ver los tres. Son del mismo tipo betacoronavirus y el hospedero natural son los murciélagos. Adicionalmente tenemos un hospedero intermediario que ya es donde cambian un poquito pues las características de estos virus, que obviamente dependen mucho de la zona geográfica donde se propaga. En este caso, como podemos ver, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 tienen un origen muy similar, una zona geográfica muy similar de origen, uno siendo en Guangdong, China, y otro siendo en Wuhan, China. El MERS-CoV surgió en Arabia Saudita. Como podemos ver, existe una diferencia significativa entre el año de emergencia y el virus como tal, ¿no? Uno surgiendo en 2002, otro en 2012 y el más reciente el 2019, diciembre del 2019 particularmente. Los síntomas corresponden a exactamente lo mismo, un síndrome respiratorio agudo severo que obviamente incluye dificultades para respirar, presión o sensación de presión en el tórax, entre obviamente un nivel de oxigenación bajo y que si se complica puede llegar a provocar la muerte. Sin embargo, cabe mencionar que para el SARS-CoV-2 podemos llegar a tener una sintomología asintomática, irónicamente. Se han reportado muchos casos de COVID-19 que presentan, o más bien, tienen una ausencia de síntomas. Sin embargo, se ha comprobado que de todos modos tienen un efecto bastante importante en lo que son las vías respiratorias y el organismo en general. Aún así seas asintomático. Y finalmente las propuestas para comunidades de escasos recursos. Afortunadamente a día de hoy, en 2022, estamos en una situación donde la pandemia, si bien no se ha terminado, estamos en un punto muchísimo mejor que en 2020 y se han dado ya múltiples apoyos y se han hecho muchas cosas para este tipo de personas, además de que por la situación las cosas no están tan graves. La primera pues es un apoyo económico mediante fondos o programas de contingencia para justamente estas personas en comunidades de escasos recursos. Aumento del gasto público para las políticas de vacunación y tratamiento en las zonas específicas de escasos recursos. Hoy en día el mejor mecanismo de defensa que tenemos para frenar la pandemia y eventualmente concluirla es la vacunación. Eh, Obviamente seguir con el proceso de sanitización. Lo más lo que es más realista es destinar insumos de sanitización a espacios de uso común en estas comunidades. Es algo que funciona y que puede prevenir la propagación de la enfermedad de muchas formas. Y finalmente, pues continuar siendo precavidos en cuanto a las medidas aplicadas dentro de los negocios. Es decir, si bien la pandemia está en un punto
que no es precisamente la cúspide de la pandemia, no podemos actuar como que ya no existe, ¿no? Entonces, seguir tomando ciertas medidas de precaución y pues recordar que cada quien puede aportar su granito de arena a frenar la pandemia. Muchas gracias.